Shalom, bienvenidos a el Ministerio Sabiduría y la Torah. Estaba aquí sentado estudiando, estaba hablando con Juan y el profesor Chavalas, y lo que queríamos era básicamente hacer un tipo de estudio, una conversación acerca de las cosas que estamos aprendiendo y estamos estudiando. Estamos comenzando nuestra parashá del libro de Éxodo, Bo. Entonces, estamos utilizando este recurso. Este año le vamos a dar muy fuerte al mandamiento. Tariag Misvot, y es un recurso que habla acerca de los mandamientos en cada una de las porciones de la porción, una de las porciones de la Torá. Y esta semana que viene, esta semana, no, este fin de semana no, la otra semana arriba, comienza las porciones en la cual se concentran la mayoría de los mandamientos. Ah, entonces, en Roca Eterna vamos a comenzar a enseñar los mandamientos en las porciones de la Torah. Obviamente no vamos a poderlos cubrirlos todos porque son bastantes, pero lo que vamos a hacer es tratar de cubrir la mayoría que podamos, que son fundamentales. Vamos a tratar de lo mejor que podamos establecer un fundamento para los hermanos nuevos y los hermanos que ya tienen tiempo, poder siguiendo añadir a la información que aprendieron. La idea es desarrollar un ámbito académico educativo. Eso es lo que yo quiero. Mi meta con los del camino no es crear una organización. Mi meta con los del camino es, estoy cansado de debate de personas que no están estudiando ciertos temas, pero tienen unas opiniones. Y yo entiendo la opinión, pero si no está vinculada en algo que es concreto, bíblico, es una opinión. Entonces pienso que nosotros cuando estudiamos y validamos información, tenemos que formalizar de una forma la información para que podamos continuar enseñando a otras personas y así podamos tener un mejor balance en nuestro estudio de la Biblia. Obviamente, nosotros tenemos diferentes ámbitos de estudio. Por ejemplo, yo estudio lo que es el contexto judío. Eso es importante, porque estamos caminando hacia el modelo del primer siglo. ¿Ok? Yo no soy cristiano, no me considero cristiano. No tengo nada en contra de los hermanos cristianos, pero yo no soy cristiano. Entonces, lo que quiero es caminar un poco más, entendiendo la cultura, el idioma, las expresiones idiomáticas, y en particularmente en la Torá, entender el Antiguo Medio Oriente. Así que estoy haciendo grandes esfuerzos para poder equiparme con la información correcta y compartirla con ustedes. Y cuando enseñamos el mandamiento, no solamente vamos a estar mirando lo que es la halajá, lo que es la ley, porque esto tiene que partir de un punto de vista legal, ¿no? Te va a ser en realidad de la metodología, lo que vamos a enfatizar es la legalidad bíblica. Y eso va a eliminar y va a crear muchos argumentos, pero va a eliminar muchas opiniones. Y la razón es porque cuando establecemos algo legal, si tú no tienes una base legal para establecer tu opinión, es solamente una opinión, nadie tiene que aceptarla. Pero cuando establecemos un punto de vista legal, entonces todos pueden tener opinión al respecto, pero todos tenemos que someternos a la legalidad de ese mandamiento. Y yo pienso que ahí es donde comienzan las discrepancias teológicas, es cuando queremos aplicar una opinión de interpretación a una ley bíblica, la cual la ley bíblica no cambia porque Dios no cambia. Ahora, se tiene que explicar el contexto de esa ley en su aspecto cultural, expresiones idiomáticas y también a la luz de lo que el judío dice. El judaísmo tiene algunas ideas o explica algunas cosas y lo que queremos hacer es un contraste entre los dos. ¿Ok? Porque recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue a nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo y voy a invitar a Juan. Yo creo que, no sé si Daniel está por aquí también, porque lo invité. Y por cierto, quiero que sepan, yo, mi propósito y mi pasión es poder ayudar a otros a ser mejor maestro. Que esa es mi función. Si usted me ve a usted con Juan todo el tiempo, o con Daniel o con otra persona haciendo videos, es porque estas personas están dedicando el tiempo, están dedicando, conozco las personas, conozco su familia, conozco su carácter, ah, confío en ellos y podemos dialogar. Y la razón por qué quiero hacer esto es porque yo quiero que usted vea el procedimiento que uno pasa estudiando. Como estábamos hablando con el profesor Chavala, que lo llamé en la mañana y terminamos grabando algo.
es que las personas no ven el procedimiento, las conversaciones, cómo podemos formular y corregir de una forma educada y una forma que pueda ayudarnos a aprender y crear un vínculo de hermandad sin tener que estar debatiendo todo el tiempo. Y eso me inspira. Y lo que cuando ustedes me ven haciendo videos con otras personas, yo en el pasado hacía mucho video con Walter y estaba haciendo con video con otras personas y igualitos son mis amigos. Lo que pasa es que se le da el tiempo a diferentes personas a poder desarrollarse. Y el maestro tiene que entender cuándo es que la persona está preparada a hacer lo que va a hacer. De ahí lo que hace después de ese punto, la persona ya no es mi responsabilidad, porque cada persona tiene su propio libre albedrío, ¿no? Pero entonces, cuando ven que estoy haciendo esto es con una razón y un propósito. ¿Cuál es la razón? Para que usted vea que yo no estudio solo, que yo no estoy aquí solo tirando las cosas en contra de la pared a ver si se pegan ahí. Si se pega algo, lo voy a enseñar. No, eso no es. Pasamos un procedimiento. Hoy estuvimos literalmente casi 2 horas y media, 3 horas en un tema nada más, en un tema. Pero de ese temita se abrió el entendimiento para hacer un montón de cosas más. Y eso es lo que vamos a cubrir hoy. Juan, no sé dónde estás por ahí. Aquí estoy. Ok, estábamos hablando en la mañana acerca de lo que es las fiestas a la luz del aspecto cultural del mundo de Ugarit. Estamos notando que la, estamos notando que cuando salen de Egipto, ahora están embarcando hacia un lugar nuevo, que es la tierra de Canaán. Y la Ujú. tierra de Canaán tiene costumbres, tiene ideología, tiene religiones, tenían reinos, tenían una cosmología. Entonces, generalmente cuando estudiamos la Torá, nunca hacemos esas conexiones con la forma que ellos vivían y como el contraste que Dios quiere hacer. Lo vemos rápidamente cuando salen de Egipto y en el capítulo 14 que va a ser básicamente parte de la lectura de la semana que viene. Y ahí es cuando entra nosotros y estamos preparando. Y me estoy adelantando un poco esta semana en la Parashá Bo, porque creo que es importante establecer una primicia de cómo cubrir el mandamiento. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, una introducción, porque mañana lo voy a cubrir. Voy a hablar por qué nosotros guardamos las fiestas en la primavera y hablando del calendario y cosas así. Pero hoy quería hablar acerca del aspecto cultural para que las personas tuvieran una idea de lo que requiere entender estas cosas, ¿verdad? Entonces tú sabes que estábamos hablando esta mañana acerca de la luna. ¿Por qué la luna nueva? ¿Por qué la luna llena? ¿Por qué Pesaj ocurre generalmente, el 99% ocurre durante la luna llena, igual que Sukkot? Y nos pusimos a investigar y de ahí encontramos un montón de cosas más. Así es, y después el profesor Chavalas todavía nos dio más información. Sí. Y eso no fue planificado, fue que yo le envié un texto, él me envía un artículo o el nombre de un artículo y yo me fui a buscarlo. Mira, antes de eso, me gustaría hablar un poquito acerca de algo que estaba leyendo hoy, de un artículo que yo leí 16 años atrás, de este libro. Este libro se llama, es uno de los mejores libros del antiguo Medio Oriente, aquí, Civilizaciones del Antiguo Medio Oriente de Sasson, Jacques Sasson. ¿Ok? Carísimo. Sí, si tuvieran la menor idea. Por cierto, cuando lo compré estaba en descuento. Ahora no, ahora si lo busca, búscalo rapidito, averigua cuánto cuesta ahí. No sé ni Ah, cuál es el precio ahora. el más económico está como en 350. Sí, bueno, no está tan barato, pero este fue un recurso que compré en wow, 2015 años atrás. Y este artículo lo había leído, pero no recordaba que lo había leído. Estaba buscando información. Y a veces nosotros no entendemos el aspecto cultural. Cuando un rey, y vamos a hablar ahorita de la luna, pero quería un punto de referencia, porque, por ejemplo, el libro Apocalipsis, estamos hablando acerca de eso, que Ujú. es la misma historia del Éxodo, es bastante paralelo, porque vemos a la novia, a la mujer en el libro Apocalipsis, que es enviada al desierto, y allá ella sobrevive las aguas, que es el caos, que es la muerte, la vergüenza y el exilio. Y estamos viendo nosotros lo mismo con Israel, que la Biblia usa una metáfora a Israel como la femenina, como la novia. ¿Ok?
o la esposa en muchos casos, y ella sobrevive las aguas en Hechos, perdón, en Éxodo capítulo 14, en la cual va a cruzar el mar muerto, el mar de juncos. Y después ella va al desierto, igual que la mujer en el libro Apocalipsis. En el desierto ella sobrevive. Cuando sobrevive las aguas caóticas, ella canta una canción. En el libro Apocalipsis también se canta una canción. Después se entrona a Dios y se construye un tabernáculo. Y también en el libro Apocalipsis se va a entronar a Dios y la tierra regresa a ser el espacio sagrado de Dios. Lo interesante es que si estudias el ciclo o lo que se llama, sí, de Baal Cycle, el ciclo de Baal, la mitología del antiguo Medio Oriente, vamos a entender mejor el contraste que Dios quiere llevar, y me puede interrumpir cuando quiera, Juan, el contraste que Dios quiere llevar el mensaje a Israel. ¿Quién es Él y cuál es su carácter? Contrastando lo que la gente creía en Canaán, las siete naciones que estaban allí, versus Israel y su cosmología. Canaán tenía una cosmología, al igual que Egipto, al igual que el Ugarit, al igual que Mesopotamia. Entonces, ahora Dios va ahora a establecer su pueblo para que su pueblo pueda ah, representarlo a él y su cosmología, lo que es quién es el creador, quién provee la lluvia, la tierra, todo, todas esas cosas. Y yo cubrí algo de esto el miércoles cuando hablé acerca de Hechos 15 con lo que eran los rituales de Canaán. Entonces, cuando vamos a Filipenses capítulo 2, sabemos que Yeshua resucita. Si lo puedes buscar, lo puedes leer, por favor. Te puse de cojos y puedes compartir la pantalla si quieres. Ok. Una de las cosas interesantes es que entre más vemos esto, más nos damos cuenta de que muchas veces queremos ver la Biblia a través de un lente teológico, la teología, cuando realmente la historia es una narrativa de la redención de Dios hacia su pueblo y el mensaje contracultural que está haciendo. Abre la cámara, Augusto, te voy a añadir aquí también. Y lo que dijiste, sí, es contracultural. Y es como en el primer siglo que las cartas de Pablo es en contra del imperio. Ujú. Es contraimperial. Y muchas personas no saben eso. Ok, vamos a leer perdón, Filipenses capítulo 2. Está hablando acerca de la humillación y la exaltación de Yeshua. Ahora, no vamos a hablar de la identidad del Mesías aquí. No es el punto de esto. Es algo completamente diferente. Cuando te voy a leer lo que encuentra en este artículo de lo que ocurría en el antiguo Medio Oriente, ¿ok? Para que tengan una idea. Y esto es importante, ¿ok? Dice, especially at the initial stage of a royal career, especialmente al principio de una carrera real, el reinado de King's Rule necesitaba ser endosado por un Dios a orden que sea aceptado por sus sujetos. En otras palabras, si, si vas a comenzar tu carrera real, tú tenías que ser endosado, se dice eso correctamente, ¿no? Sí, sí, Endosado por un endorsado. rey, por el Dios, para que los sujetos o el pueblo se pueda someter a ti. ¿Ok? Por eso tenemos entronamientos. Capítulo 4 5 del libro Apocalipsis cae bajo ese tipo de vocabulario. Y también Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 10 cae bajo ese vocabulario. Pongan atención que el Dios en el antiguo Medio Oriente, de acuerdo a a la mitología de ellos, tenía que aceptar, tenía que promover, tenía que sellar a ese Dios o en este caso a un hombre para que el pueblo se sometiera a ello. Eso ocurría entre la mitología cananea, ¿ok? En el Ugarit, en la cual él pues aprobó a que Baal fuera rey, ¿ok? Y cuando Baal fue probado rey, se le construyó un templo, un palacio. Por Ujú. eso es cuando Dios se proclama rey después de pasar las aguas en el Mar Rojo. ¿Qué ocurre? Cantan una canción al igual que ocurrió en el ciclo de Baal, cuando había una gran victoria, se cantaba la canción de victoria y después se construía un templo o un palacio
a ese Dios. Lo mismo ocurre con el rey. Por eso Salomón, perdón, por eso David quiso construir un templo a Dios, porque él le había dado victorias en sus guerras. Y por eso él cantó, recuerda que él cantaba. Y después quiso construir un tabernáculo, un templo para Dios. Ahora, lee Filipenses, por favor. ¿Estás por ahí a gusto? Abre la cámara si quieres. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, observando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ve para la gloria de Dios Padre, porque el rey representaba al Dios en el antiguo Medio Oriente. Por eso es que él dice forma, ¿ok? Existió en forma. Es importante que nosotros entendamos este vocabulario. Y esto es solamente un ejemplo de muchos que vemos nosotros en del antiguo Medio Oriente. Empezamos a conectar estas cosas. Entonces, parece que Augusto no tiene cámara, no importa, vamos a estar trabajando. Vamos a sacarlo aquí y te añadimos más tarde. Pero lo interesante es que cuando hablamos acerca de la historia de Éxodo, ¿ok? Hay 111 mandamientos en el libro de Éxodo, 111. Y yo te garantizo que el 99% de muchas personas que están caminando dentro de la Torah no saben esos mandamientos. Entonces, por eso es que hay tanta confusión. Cuando yo digo estas cosas, yo no lo estoy diciendo pretendiendo que sé todo mejor que ustedes, porque yo también estoy aprendiendo, pero por lo menos los he leído, por lo menos los he estudiado un poco. No quiere decir que domino, que conozco cada detalle o de que tengo el pleno conocimiento completo de cada mandamiento, pero por lo menos los he leído, los he estudiado. ¿Por qué? Porque soy maestro en este reino y uno tiene que ser un poquito más responsable con lo que presenta. Entonces, todo tiene que estar vinculado con la Torá. No, pues no se puede, no podemos apartar nuestro caminar y nuestra vida cotidiana sin entender el por qué hacemos las cosas que estamos practicando. Entonces, una de ellas es cuando estudiamos el libro de Éxodo, capítulo 12. ¿Tienes algo que añadir? No, solamente lo que estábamos viendo ayer. ¿Se acuerda que dijimos hay 20 mandamientos en la Parashá Bo Sí, y más de 10 tienen su conexión con el templo? sí, 10. La mitad de los mandamientos tiene que ver con el templo. Ujú, Pero, mira, vamos a estudiarlo rapidito. ¿Ok? Mira, yo tengo acá, déjame compartir aquí con ustedes. Y yo tengo aquí lo que es el Tallamis Bots. Lo voy a buscar y vamos por lo menos a leerlos. ¿Ok? Tallamis Bots. Taryag. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que son estos son los mandamientos para esta semana. Perdón, no para esta semana, semana que viene. ¿Ok? Y vamos a ver a qué se aplica. Vamos a comenzar. Número 4 ese es Hechos 12:1. El número 4, el mandamiento número 4. Esta es la parasha Bo, cuando vamos a salir de Egipto. ¿Ok? ujú. Entonces, dice el versículo 12:2, este mes será para ti el principio de los meses. No los vamos a estudiar, pero los voy a leer. ¿Está bien? Sí.
creo que es importante. Dice, el mandamiento 5 es el versículo 6. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará en la tarde. Te está dando la instrucción para saber cómo hacer el Corban Pesaj. Pero hay un ritual, hay un procedimiento. ¿Dónde se encuentra ese ritual y ese procedimiento? Ese versículo nada más te tomaría mínimo una hora estudiando lo que es el tratado de la Mishnah, Tamid, ¿ok? Y también lo que es Pesaj, Pesajim. Te explica todo el servicio de cómo se hacía en el templo. Porque esto es importante. Porque si tú explicas el servicio como se hacía en el templo, cuando estás viendo los elementos en el primer siglo, vas a entender cada cosa que está ocurriendo en la narrativa del primer siglo y en los evangelios. Ujú. Hay un tiempo específico que se tiene que degollar el cordero, como Juan y yo estábamos hablando ayer, creo que era ayer, que en un momento Josefo nos dice que habían sobre 256.000 corderos un año. Uno de los años en el primer siglo, sobre 256.000 corderos para una Pascua. Hello. Los grupos, Pascua no se celebra individualmente, se celebra como grupo, mínimo 10 personas, máximo 20. Si tú agarras el número más bajito, el de 10, multiplica 256.000 por 10, son 2 millones de personas en Jerusalén. Tienes que pensar en la logística, tienes que pensar en, ahora entendemos por qué Yeshua volteó las mesas. Si tú eres parte de una corrupción, en este caso el sumo sacerdocio tenía dominio. Ananías tenía dominio de las tiendas y del mercadeo. Era esa familia de sacerdotes, ellos nada más eran muy corruptos. Ellos tenían dominio de las tiendas y del intercambio de dinero. Era una corrupción total. Ahora vamos a entender por qué Yeshua volteó las mesas. Si imagínate que 1 millón, 2 millones de personas están subiendo a Jerusalén, en una ciudad tan pequeña, el negocio, el dinero, la corrupción que va a haber allá. Y también y tiene sentido porque si nosotros vemos la historia, aún el Imperio Romano nos dice que en el primer siglo había entre 2 y 3 millones de judíos en Jerusalén, pero fuera había entre 5 y 8 millones. Así es que si decimos que venían de la diáspora y más los que estaban en Jerusalén, tiene sentido que 5 millones fácil, facilito. Oh, depende, sí, depende si tenía libre acceso para regresar a Jerusalén. Entonces, ese verso nada más, el versículo 6 y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará en la tarde. Pues obviamente no toda la asamblea podía estar allí. Por eso se hacían grupos, por eso habían 24 órdenes sacerdotales, por eso estaban los Mahamod, que eran los hombres que estaban orando, que eran 24 familias también que acompañaban a los sacerdotes. Hello, 24 distritos. Esto es solamente un verso. Nosotros argumentamos durante Pascua, pero no estudiamos los elementos que nos hacen entender mejor el por qué Dios establece Pesaj. Eso es lo que queremos enseñar. Que por cierto, también eso explica el por qué la persona que traía el cordero o el corbán al templo era la persona que tenía que hacer inmersión, purificación, pero los que estaban en casa no tenían que hacer nada. Así es que Exacto. hoy en día se inventa de que hay que hacer purificación antes de Pesaj. La Biblia no dice eso. Y si hay templo, sí, si no hay templo, no se tiene que hacer. Ahora es una Pero, costumbre que se practica, pero si vas a subir al templo necesitas la purificación. Y si tocaste algo muerto, tienes que hacer purificación con la vaca roja y eso con las cenizas, y eso tiene que ocurrir 7 días antes. No puede ser el mismo día de Pesach. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. El mandamiento número 6 es para el Beit HaMikdash, para el templo. El 4, 5 y 6 para el templo. El versículo 8. Y comerán la carne en esa noche. La pregunta es, ¿por qué esa noche? Tiene que ver con las leyes de santidad, Kelim. Para ir entonces a la parasha, perdón, a la Mishnah Kelim, puedes entender estas cosas un poco más. El próximo mandamiento para el templo. Yo te voy a decir algo. La última vez que comencé a enseñar mandamiento, tú lo sabes que me metió mucho problema. nada.
La última vez que decidí enseñar los mandamientos, se abrió en muchas ocasiones personas el entendimiento de que, wow, nosotros no habíamos escuchado eso anteriormente. Pues este año voy más fuerte. Este año vamos a ir más fuerte con más información, pero en un fundamento, porque nosotros tenemos que aprender algo, familia. Usted y yo tenemos que aprender algo. Nosotros, como pueblo de Dios, no nos regimos nosotros mismos. El que gana aquí es el mandamiento, que fue Yeshua que lo restauró a través de su resurrección para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y tenemos que Ujú. estar algo claro. Aunque el mundo no nos quiera, tenemos que serle fiel a Dios y fiel a su Hijo Yeshua, porque si no hubiera sido por el trabajo de redención que Dios envió a su Hijo, nosotros no pudiéramos guardar ningún mandamiento. Entonces tenemos que tomar una decisión. Vamos a aprender de lo que Él considera santo, de lo que Él considera sagrado, de lo que Él considera puro. Y mi opinión no importa. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Pero si no entendemos lo que Dios quiere decir, ¿cómo vamos a obedecerlo? Ahí es donde entra el problema. ¿Ok? Entonces te voy a dar unas ideas cómo cubrir estos temas y tomen nota si quieren. Y si no quieren, no tienen que tomar nota. Si no están de acuerdo, no hay problema. Si critican, también no hay problema. Pero espero que sepan la información porque el mandamiento no va a cambiar. Puede tener toda la crítica que usted quiera, pero el mandamiento es para el templo, en un contexto del templo. Y podemos argumentar, pero eventualmente tienen que explicarlo de acuerdo a su contexto. ¿Ok? ¿Verdad que sí, Juan? Claro que sí. Ok. Y lo interesante es que cuando entendemos el mandamiento, pero lo vemos en su contexto, entendemos por qué se hacen muchas cosas como lo vimos el día de hoy. Así, sí, bastante que vimos hoy, ¿verdad? El Ujú. mandamiento número 7, que es para el templo también, Éxodo 12:9. No comerá de él crudo, poco asado, ni hervido en agua, sino asado en fuego. Entonces, la pregunta es, ¿por qué asado en fuego? ¿Por qué tiene que ser asado? Porque el cordero asado era un plato real y no se permitía participar los esclavos. Es tu señal del estatus que Dios quiere que sepas que ya tú no eres un esclavo. Esa es la razón. Si estudiamos el antiguo Medio Oriente y tú estudias rapidito lo que representaban el cordero asado, la carne asada en el antiguo Medio Oriente, sabes que era también tenía que ver con estatus. Al igual que es lo que nosotros hacemos cuando comemos Pesaj. ¿Cómo se supone que nos sentemos nosotros, Juan? Reclinados, ¿Por qué? Eso es medio raro. Hoy nadie se reclina cuando comen. porque eso era parte del simposio. Exacto, y eso era parte del estatus. La gente de alto estatus se reclinaban cuando comían. Por eso es que nos reclinamos. Somos libres, tenemos estatus y somos una nación real. El Ujú. mensaje es fácil. Si no entendemos la cultura, no vamos a ver lo que representa. Próximo. Mira, aquí tiene la referencia en el Tratado de la Mishnah, Pesajim. ¿Ok? El mandamiento 8, mandamiento prohibitivo para el templo. Éxodo 12:10. Dice, y no dejarás nada de él permanecer hasta la mañana. Tienes que saber el por qué. No se puede dejar esa carne hasta mañana, hasta la mañana. Tiene que ver con las leyes de santidad. Por cierto, no se puede comer la carne en ningún lugar fuera de la ciudad. Tiene que ser dentro de la ciudad. Ahora entiendes por qué en el libro de Apocalipsis o Ezequiel, los atrios, las paredes de la ciudad son gigantescas, grandísimos. ¿No dice Juan la Biblia que vamos a subir a Jerusalén a celebrar las fiestas? Sí, señor. Pues entonces quiere decir que la cantidad de personas que van a estar en Jerusalén cuando venga el Mesías tiene que tener la capacidad para aguantar millones de personas. Ahora Sí, entendemos por porque qué es tan grande. Ahora sabemos por qué el tabernáculo tenía un tamaño. Ahora sabemos por qué el primer templo tenía un tamaño. Ahora sabemos por qué el segundo templo tenía un tamaño y la ciudad tenía que crecer y las paredes tenían que ser expandidas. lo estaba viendo con Joseph Good, como había una segunda pared y después se tuvo que hacer una tercera pared Exacto. para extenderla. Durante el tiempo de Agripa II, porque estaba Yo, creciendo. Es lógico.
La, la- la nación de Israel creció mucho más cuando Salomón se convirtió en rey. Que por cierto, eso ya lo cubrió usted también, está en Nehemías 13. Cada que se extendía la pared tenía que haber una dedicación y tenía que haber a unas ofrendas, no era solamente de extenderla y ya. Entonces, exacto, entonces hasta el momento del mandamiento 4 al 9, que son 5 mandamientos que hemos cubierto aquí, tiene que ver con el templo. Si no estudias el templo, vas a entenderlo. No, Entonces, ¿por qué tanto argumento durante Pascua si no estamos estudiando el tema la cual la fiesta se está basando? porque en lugar de ver cómo celebrar la fiesta, nosotros estamos ajustando la fiesta a nuestra necesidad y a nuestro antojo. Esa es la realidad. Entonces, exacto. El mandamiento número 9 dice del versículo 12, capítulo 12, versículo 15. Ah, espérate, déjame leerlo aquí. Quiero que lo vean. Dice, pero el primer día debes limpiar tus casas de levadura. Hablando acerca de limpiar levadura de la casa. Ahora entendemos por qué sacamos la levadura. Juan, ¿qué aprendimos hoy del por qué tenemos que comer pan sin levadura? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Lo mismo que está en toda la Biblia, que tiene que ver con los ciclos agrícolas y la idolatría, que Exacto. son los Entonces, temas bíblicos. ajá, en Egipto o en algunos lugares en Mesopotamia, específicamente Ugarit, ellos preparaban, mujeres preparaban panes para adorar a los dioses durante el tiempo de la primavera. Tenían levadura. Estaba conectado con la fertilidad, porque el mes de Nisan, que el libro de Génesis capítulo 18 versículo 10 al 14 le llama el tiempo de la vida. La primavera representa la vida. Entonces, por ende, la luna nueva va a representar un mecanismo de vida. La luna llena va a representar vida o todo conectado con fertilidad. Ahora Dios mueve a su pueblo de Egipto, lo pone en Canaán, donde hay tantas influencias del Ugarit o cananeas, o la mitología cananea, y ahora Él está haciendo un contraste, usando a su pueblo para enseñar quién es el creador, quién es el que lo bendice, quién es el que lo protege. Yo lo cubrí el miércoles, parte de esto, pero no estoy cubriendo esto. Todo está conectado. Ujú. Entonces, yo encuentro tan curioso, Juan. Y por un lado, es un poquito frustrante y al mismo tiempo, pues, me siento bien el saber que estamos tratando de mantenernos enfocados en el ámbito educativo. De aquí en adelante nosotros nos vamos a enfocar solamente en el ámbito educativo. La gente quiere argumentar y debatir puntos que no ni estudian ni conocen, solamente tienen opiniones. Y yo pienso que la opinión está bien, se respeta, pero la opinión no va por encima del mandamiento, y menos tus sentimientos, ¿ok? Ni la opinión de los sentimientos. Usted se puede enojar conmigo si yo digo algo, si está bíblicamente correcto y si está contextualmente bien interpretado, y estamos trabajando fuerte para eso. Entonces todos nos tenemos que someter a ella. No sé si reconocemos, Juan, quién es nuestro creador, porque seguimos probando y retando su autoridad. Exacto. Y ese es mi punto en todo esto. Lo, Y lo, lo vimos hoy cuando el profesor mencionó lo del becerro. Para Aarón no era una mala intención, era un sentimiento de vamos a darle honra a Dios. Y inclusive él dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, haciendo una referencia a Dios, pero era idolatría, porque era Dios no lo porque, mandó. era porque el buey estaba relacionado con Baal Ujú. ¿Ya? y también con dioses de Egipto. Era la representación de lo que ellos pensaban era Dios. Pero Dios no quiere ninguna imagen. Por eso es que a Israel se convierte en la imagen de Dios, no para recibir la adoración, sino para redirigir a las naciones al Creador. Esa fue la función del Mesías. La función del Mesías fue para que, lo mismo Filipenses te lo dijo, el mismo Filipenses lo dice, ¿ok? Ujú. El mismo Filipenses lo está diciendo. Pablo lo dice en Filipenses. Entonces, entender estos contextos es importante. Vamos aquí porque no quiero tardarme mucho hoy. Ah, entonces,
aprendimos por qué la levadura. Y por cierto, tenía que ver con cosas de, le dice Chthonic worship o el inframundo en muchos aspectos. Por eso no había miel en el templo, por eso no había leche en el templo, porque eso estaba conectado con los diferentes tipos de adoración en el antiguo mundo, al inframundo. Apotropic worship se dice en inglés. ¿Ok? Entonces dice el mandamiento número 10, Éxodo 12:18. ¿Lo puedes leer, por favor? Éxodo 12:18. Aquí está. Ah, no lo he compartido, disculpa. Ahí va. ¿Lo viste? Está Tariag. Sí, ese es. Oh, por la tarde comerás pan sin levadura. Exacto. Ahora sabemos por qué en ese tiempo específico no se puede poner comer a levadura. Que 7 días. Tienen que preguntarse por qué en ese tiempo nada más no se puede comprar, no se podía comer levadura y que no se encuentra en ningún lugar dentro de tus casas, dice la Biblia. ¿Por qué? Estaba conectado con el inframundo, con la adoración de lo que es de fertilidad. Y por eso tenemos que aprender a obedecer estas cosas porque tenía un significado que hoy es un memorial de recordarnos que no estamos sirviendo al Dios de muerte, sino a un Dios de la vida. Ujú. Mandamiento número 11, el versículo 19 del capítulo 12. Durante 7 días no se hallará levadura durante tus casas. Está conectado con el otro. Y no es para el templo nada más, sino para donde quiera que tú vivas. Por eso no dice Israel o no dice para el templo, no, es para todo, empieza el templo y en todo lugar donde tú vivas. Por eso en Estados Unidos, si vivimos acá, quitamos la levadura. ¿Ok? El mandamiento número 12, que es el versículo 20. No comerás nada leudado. ¿Ok? Lo mismo. Te está instruyendo. Después volvemos al templo. Dice, ningún extraño comerá de ella. ¿Ok? Una persona que no está en convenio no puede estar allí comiendo de ella. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios hace excepción de personas. Recuerda que la Biblia dice que tenemos que separar lo santo de lo. Lo profano, Entonces, Pascua cae bajo qué tipo de comida. Comida de convenio. de convenio. Entonces, por eso que las reglas son estrictas en referencia a quién puede sentarse a la mesa. ¿Ok? Es que Hoy día, de hecho, si nosotros vemos cuando dice Pesach, dice en ese mismo día, haciendo referencia al convenio, el día que Dios hizo convenio con Abraham. Entonces, Pesach realmente es una celebración del cumplimiento de la palabra que Dios le dio a Abraham. Cuando se cumplió esa palabra, salieron, fueron libres. Y si para, queremos seguir celebrando, tenemos que ser parte de ese convenio. exacto, por eso es que la circuncisión es la señal de ese convenio. Por eso Ujú. para comer Pesaj está conectado con el mandamiento que se le dio a Abraham. Pregunta, vamos a conectar eso, eso es un buen punto que estás haciendo. ¿Qué fue lo que se le prometió a Abraham? Tierra, descendencia. Perfecto, tierra y descendencia. Entonces, para poder ser parte de la descendencia, tienes que ser injertado y la circuncisión no es para salvación, es para señal de que estás en convenio con el Dios de Israel. Y ahí, por ende, recibir la herencia. ¿Ok? Ujú. Es interesante que si usted tiene una comida familiar, no va a invitar a cualquier persona, al menos que pida permiso. Y basado en lo que la familia piense de esa persona, lo van a invitar o no. Y usted se va a limitar a no invitar personas que usted sabe la familia no es digna para estar con tu familia, aunque sean tus amigos. Uno tiene amigos que dicen, "Nah, no vas a venir a mi casa a comer. Pero te hablo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Perfecto. Pero a mi casa no viene a comer, a mi mesa no te vas a sentar. Y la gente practica eso todo el tiempo. Invitan a personas a comer que les caen bien. Pero cuando viene a Pesaj, a cualquier persona traemos a la mesa. A cualquiera. La persona que no tiene compromiso. Ok, vamos a decir que usted no cree que tiene que tener circuncisión para hacerlo. Es otra conversación que no voy a entrar hoy. Vamos a dejar eso aquí. Yo pienso diferente a eso, pero vamos a dejar eso aquí. Pero igualito, la mesa es santa. Entonces, ¿a quién vamos a traer a la mesa? Gente que no está en convenio.
Que rechaza la Torá, que rechaza la señal del pacto. Ah, porque tenemos el Mesías que nos salvó por gracia. Un momentico, eso nos debe a dar nosotros más reciprocidad de obediencia a Dios. Es que lo tenemos todo al revés. ¿Ok? Entonces, levanta tu mano cuando vayas a añadir algo, ¿ok? Y así yo sé que van a decir algo. Ah, el próximo mandamiento para el templo, volvemos del Beit HaMikdash. Aquí está. Ah, no lo pueden ver. Entonces, para el templo, ¿eh? El versículo 12, capítulo 12, 45. El residente y el siervo asalariado no comerá de él, al menos que pase por un proceso de conversión. ¿Ok? Otro, ¿por qué no puede comer de él? Porque es parte de la santidad que pertenece al templo. Entonces no puede participar de algo que es santo. El Mikvah 15 para el templo, Beit HaMikdash, versículo 46. No sacarás la carne de la casa porque es espacio sagrado. Ok, Juan pregunta. Para que se pudieran comer el cordero en el tiempo del templo, ¿qué tenían que hacer con ese cordero? En el tiempo del templo Sí, tenían que hacer una registración del grupo y tenían que presentar al animal ¿dónde? al templo. Perfecto. Quiere decir que si tú estudias el templo, ya tú sabes que desde ese momento que lo presentan al templo y la sangre derramada en el altar está fuera del uso común. Es solamente con el propósito del uso de santidad. Ahí es La donde entran carne las se leyes de convierte en Kedusha. cosa santificada. Exacto. Quiere decir que una persona que está impura, una persona que, si una persona que ha tocado muerto y come de la carne y la gente lo ve que tocó un muerto, va a pensar que está haciendo eso para honrar a los demonios y a los muertos. Y por eso es que no es permitido. Por eso es que es uno de los mandamientos que carga la penalidad de ser cortado, caguet. Porque toda la celebración de Pesaj implica vida, nada con conexión con muerte. Desde la dedicación del mes con la luna nueva, todo tiene que ver con el ámbito de vida. Espero que tenga sentido. Comenten allí para saber que tiene sentido todo esto. Ok, entonces, próximo mandamiento. Mandamiento 16. Prohibitivo para el templo. Versículo 46. No romperás el hueso de él. Ahora, yo no sé por qué no romperán el hueso. Tengo que investigar el por qué. Ok, así que no me pregunten porque no tengo la menor idea. Ok. Ahora sabemos que se cumple ese requisito cuando Yeshua muere y no le rompen las piernas. Generalmente los romanos le rompían las piernas cuando estaba en un madero colgado para que se ahogara más rápido y muriera más rápido. Pero Yeshua murió rápido. No se tomó las 6, 7 horas que se tomaba. Que entonces no le tuvieron que cortar, perdón, a romper las piernas para que cayera todo el peso y los pulmones se fue. En este caso, lo que sufrió el Mesías por nosotros, ¿ah? Y todo acomodando el mandamiento de acuerdo a nuestra imaginación. O sea, lo que es, tengo que seguir. Ok, el 17 para el templo también de nuevo, el versículo 48. Ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Exacto. Una persona no puede comer de Corban Pesaj. Ahora yo entiendo qué es lo que dicen. Es que si no hay cordero de Pesaj, pues entonces no se requiere la circuncisión. El problema es que la circuncisión ya debe ser el mandamiento para entrar al pacto. Si tú guardas el mandamiento de estar en el pacto como señal del pacto, no vas a tener problema con esto. Está hablando del pueblo israelita, era como sentido común. Y le está dando instrucciones a quien puede entrar y sentarse a la mesa. Si tú eres un israelita, ya tenía, al octavo día tenía circuncisión. Esto no era un mensaje para los israelitas porque ellos iban a estar circuncidados ya. Es para quien puede. Recuerda que anteriormente dice que, ¿ok? No se rompe el hueso,
ninguna persona la saca de la casa, un siervo residente no puede comer de ella. En el contexto de la lectura, te está diciendo lo que no pueden hacer. Esta persona no puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y aquí, no, no te preocupes, que tú eres buena persona, tú tienes buen corazón. Ven, siéntate a la mesa, está bien. Y yo sé que esto es controversial, pero las personas, pues, yo entiendo que hay diferencias. Yo, I get it. Yo estoy de acuerdo que para, si no hay cordero, pues obviamente, no, tú sabes, no podemos comer ese cordero. Pero recuerda que pesan no solamente comer cordero, Ujú. parte del ritual. Porque en el versículo, el capítulo 13 versículo 2 dice, santifícame a todo el primogénito en salir del útero entre los hijos de Israel, tanto del hombre como la bestia es mío. Ok, pregunta, ¿cómo se santificaba cada uno de los primogénitos? ¿Cuál era el acto de santificar a cada uno de los primogénitos? Juan, Separándolos para Dios, ¿cómo se separaban para Dios? haciendo a través de una redención. De primogénitos sí, pero ¿qué se hacía para ratificar esa redención de primogénito? El animal tenía que dárselo al sacerdote, al Sí, Cohen, sí, yo entiendo, pero al niño tenían que hacerle ¿qué? una circuncisión. Exacto, porque están santificando, la circuncisión santifica a la persona para que sea parte del convenio. Él viene del ámbito de del vientre. Él sale una nueva creación, no tiene lo que es una identidad todavía, no tiene nombre. Por cierto, le dan el nombre cuando le dan el Brimilá. ¿Ok? Ujú. Entonces, obviamente, ahí es cuando santifica. Hay un contexto con estos mandamientos. Entonces, mira lo que dice el versículo 8 aquí. No está compartiendo. Perdón. El versículo 3 ahora, el capítulo 13. Dice, y no se comerá pan leudado. Lo repite 1000 veces. ¿Ok? Obviamente la importancia de no conectar nada con el inframundo. Ahí es cuando tú entiendes que la cultura tiene que ver con mucho el por qué se sigue recalcando el mismo mandamiento. ¿Ok? O parte de. El Ujú. versículo 7 dice, y no se verá contigo pan leudado, ni levadura será visto contigo dentro de tus fronteras. Así de importante era de que no se tuviera levadura. Quiere decir que la levadura en ese tiempo del año, en la primavera, tenía una connotación que era negativa en referencia a la adoración a Dios. ¿A quién se le ha ocurrido ir a buscar qué representaba la levadura en el tiempo bíblico? Para los paganos. Y el por qué Dios toma estrictamente las posiciones de completamente eliminar cualquier tipo de levadura dentro del templo, dentro de la casa, de sus hogares y en toda la frontera de Israel durante 7 días. Obviamente contrastando la cultura de donde viven. En el templo por eso no había levadura, porque no había conexión con el inframundo. Ahora Ujú. mira este verso, el 8. ¿Lo puedes leer, por favor? Y le dirás a tu hijo ese día diciendo, Quiere decir que es un mandamiento el relatar la historia del éxodo de Egipto. Quiere decir que Pesaj, la noche de Pesaj, no es solamente comer el cordero. Parte del mandamiento es relatar la historia. Y de ahí donde sale el ceder. El ceder de Pesaj proviene de este mandamiento. Entonces, tú estabas haciendo un estudio, hablando un poquito acerca de lo que estabas buscando. Estábamos teniendo una conversación acerca de cómo se guardaba el Pesaj en la diáspora en el tiempo de Pablo, en la sí, cual, sí, dale. al no haber cordero, ¿cómo hacían? Aunque había templo, pero muchos no podían subir. Entonces ahí viene la importancia de lo que era el Hagadá, el relato, que aunque no hubiera cordero presente, ellos se reunían para comer del ceder y relatar el evento del Éxodo, tal como lo Porque, hacemos hoy en día. exacto, porque es parte del mandamiento de Pesaj. No es solamente comerse el cordero, que hoy no se puede hacer porque no hay templo. Y la razón es porque Deuteronomio capítulo 16, voy a buscarlo aquí rapidito. Deuteronomio capítulo 16, versículo 5. No podrás sacrificar, voy a compartir.
No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Sacrificarás la Pascua del atardecer al ponerse el sol, a la hora que saliste de Egipto. ¿Ok? Te está diciendo exactamente cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Entonces, hay instrucciones que tristemente a veces no seguimos porque no entendemos los elementos legales, bíblicos, del templo, históricos y también del judaísmo. En este caso, ellos llevan más tiempo que nosotros haciéndolo, así que hay una sabiduría si podemos nosotros aprender de ellos también, obvio. El versículo 13, perdón, capítulo 13, versículo 13. Y todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero para Israel. Y también tenemos el 13 que dice, y si no lo redimirás, lo decapitarás. Y ahí termina la parasha. Entonces, pregunta, de los 20 mandamientos en la porción de parasha semanal, 10 de los 20 mandamientos tienen que ver con el templo. Uno de esos mandamientos, que vamos a cubrir parte de la hora, te tomaría mínimo una hora y media. Cómo se degollaba, se toma otra media hora, 30 40 minutos. Cómo se hace el Hagadá. Ahí tienes que investigar, porque es un mandamiento. Hacer el ceder no es tú crear uno. El momento que esto se convierte en un mandamiento, vamos a hablar acerca de eso, Juan. El momento que ese mandamiento nos dice que tenemos que hacer el relato de lo que es la salida de Egipto y se establece el ceder, quiénes eran, de acuerdo a la Torá, quiénes eran los únicos que podían establecer ese ceder para que el pueblo pudiera hacerlo. Los hijos de Aarón, Sanedrín. Ah, exacto. Y también el Sanedrín. Porque ahora no es, quiere decir que si una persona, y yo lo hice por mucho tiempo sin saber, ¿ok? Si yo empiezo a inventarme un Hagadá mío y no seguimos el procedimiento del relato, estoy guardando pesas, pero rompiendo un mandamiento a la vez. Es como la gente que todo lo tradicional se quejan. No, pero es que encender las luces en el Shabbat, eso es algo rabínico, que si esto, otro, o lo hacen mal. Esperan que baje el sol y encienden las luces. Pero es que el mandamiento es no encender en el Shabbat la luz. Entonces, ¿por qué permiten que baje el sol para encender las velas? Entonces, el mandamiento es no encender en el Shabbat. Abrazan la costumbre de las velas, pero lo hacen incorrectamente. Están utilizando el símbolo de la separación de lo que es lo común a los santos, que es las velas, un símbolo, un ritual de transición, pero encendiendo las velas cuando cae el sol, ya estás entrando en el Shabbat, rompiendo un mandamiento. Por eso es que el judío se toma el tiempo de hacer mínimo media hora antes o 20 minutos antes, para que no haya duda de la impresión de que se rompió el mandamiento de encender el Shabbat. La gente dice, no, pero qué exagerados son los judíos. ¿Por qué tiene que ser exactamente cierto tiempo? Porque saben que el extremista acá lo hace completamente al revés. Yep. Pero no lo pensamos porque nuestro deseo es seguir las cosas bien y no lo pensamos. ¿Ok? Entonces, es que queremos seguir a Dios, pero queremos inventar nuestras propias costumbres y cultura y todo. Pero aceptamos contra cultura. Mira, el 5 de mayo. Pregúntale a un mexicano si ellos celebran el 5 de mayo. No, ¿Tú eres mexicano? Estos no, son los americanos que hacen eso. Y tú, ya. cuando tú viniste aquí a Estados Unidos por primera vez, el 5 de mayo, tú dices, ok, Ok. pero Si hay para ti si hay una significaba algo. hay una conmemoración simple en México, sí, porque fue un evento histórico, pero de ahí no, nada más. Pero si le pregunta a un americano el 5 de mayo, no tiene la menor idea qué evento histórico fue. No, no. ¿Viste? Entonces, el americano lo celebra, 5 de mayo, perfecto. Happy 5th of May, ok. Fiesta hasta sombrero mexicano usa y cuanta cosa mexicana, pero no tiene la menor idea de lo que es.
Ya. pero lo abrazan. Pero enséñale la Torá y que abracen una costumbre que proviene del templo. Es babilónica. Sí, porque como los judíos lo hacen es malo, ese es el problema. O sea, hay una hipocresía dentro del movimiento que no queremos, y lo estoy diciendo así directito, una hipocresía dentro del movimiento que no queremos aceptar cuando estamos equivocados y cuando no sabemos algo. Y yo tuve que pasar por ese proceso. A mí me pasó. Yo tuve que tomar una decisión rapidita porque estaba enseñando cosas que no estaban bien. Y mi intención, fíjate, no fue esa. Yo estaba enseñando lo que sabía. Pero llegó un momento y yo dije, espérate, yo necesito ayuda porque estoy como inventando mucho ya. Eh, Es que muchas veces el miedo de perder la identidad lleva a las personas a rechazar y al extremismo, porque la gente dice, bueno, si yo utilizo un Hagadá rabínico, yo soy creyente en el Mesías, entonces ¿dónde va a quedar mi fe en el Mesías? La voy a perder. Yo tengo que ver que diga Yeshua aquí, Yeshua aquí, Yeshua aquí, Yeshua aquí para estar tranquilo. Mas, sin embargo, si tú te das el tiempo de que estas cosas van a validar tu fe, porque al fin de cuentas el Hagadá tiene que ver con el plan de redención de Dios. Te relata, Exacto, sí, cómo salieron de Egipto, pero también te va a llevar hacia cómo hay una redención final de la humanidad. Y en esa redención final, tú y yo sabemos que Yeshua está ahí. Entonces, aunque el judío no lo vea, al, al, al tener estos textos y esta liturgia, uno va a decir, ah, ahí está Yeshua, ah, ahí así está es. Yeshua. Eso es así. Daniel, ¿estás por ahí? Te invité a lo último, es que querías que supiera que estábamos haciendo algo. Sí, estoy No sé por si aquí. está. Enciende la cámara si quieres. Ok, entonces, estamos hablando acerca de Pesaj y la importancia de seguir entendiendo lo que son los principios bíblicos legales, específicamente legales, y cómo hacer las preguntas en algunas cosas. Por ejemplo, cuando leemos todo lo que iba a enseñar mañana, ¿no? Pero quiero hacer un preview de lo que quería hablar. En Éxodo 12 habla acerca, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón dice, y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Daniel, tú sabes la cantidad de información que hay acerca de Rosh Hodesh, de lo que es la luna renovada. Sí, un montón de información sobre eso. Y sabemos que en Números capítulo 28, vamos al número 28, si entendemos que está vinculado con el templo, la luna nueva no se puede observar, no se puede declarar, perdón, si no hay si no, legalmente para las fiestas, si no se encuentra el cuerpo jurídico para declararla santa. Recuerda que le habló a quién, a Aarón y a Moisés. Ujú. Ok, los líderes en ese momento. Entonces, el versículo 11 del capítulo 28. Mira lo que dice. Dice, también el principio de cada mes, ustedes presentarán un holocausto al Señor, dos novillos, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Como ofrenda de cereal, 6,6 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada novillo. Y 2 décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero. Como ofrenda de cereal de 2,2 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada cordero como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida a Dios. Y trae su libación. Dice, sus libaciones serían medio hin, 2 litros de vino por novillo, la tercera parte de un hin, 1,2 litros por el carnero y cuarta parte de un hin, 1 litro por cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Entonces, quiere decir que el nuevo año de Pesaj, de Nisan, perdón, está directamente conectado con el altar. Daniel, ¿qué ocurre cuando Dios conecta algo con el altar? El altar está removido de qué ámbito. Del ámbito común. Ahora, Exacto, ya no ahora, es ya es santo. sí. De, Ya, ajá.
De hecho, la forma en cómo se presentaban las ofrendas era peculiar también, Ah, porque explica. se ponían arriba de la rampa, no se ponían abajo como todas las ofrendas normales. O sea que había una forma inclusive en cómo ponían las ofrendas que se sabía que era cabeza de mes. Quiere decir que en la forma que presentaban el tipo de animal, porque hay diferentes tipos de animales para diferentes ofrendas, ¿ok? Y donde ponían las carnes antes de presentarlas en el altar, definía qué tipo de ofrenda era entonces, ¿verdad que sí? Sí. ¿Tienes algo más que añadir a eso? No, Porque hay personas que no saben eso. Ellos piensan que todo se hace igualito. Entonces, si estaba gente en el templo y en el área de Israel, y veían que la carne estaba en un lugar en el altar, en la rampa, sabían qué tiempo del año era o qué tiempo del mes. sí, Es interesante que ahora entendemos que esto es un poquito más complejo de lo que la gente pensaba el servicio del templo. Todo se identificaba diferente y los sacerdotes sabían, tenían que saber esto, por cierto, porque ellos llevan la culpa del tabernáculo. Si ellos hacían algo equivocado, ellos llevaban la culpa. Entonces, la luna nueva sale, solamente el Sanedrín puede declarar, el Nazí podía declararla, la santificaba, perdón, y los testigos y el Sanedrín la declaraban. Y después ponían el animal en el altar. Y eso tenía que ser a cierta hora, por cierto. Pregunta Juan y Daniel. Esta ofrenda de Rosh Hodesh, de la luna nueva, de Números capítulo 28 11 al 16 al 14, estarían, cuál sería? Te la voy a mencionar para que la gente los hermanos que no saben. El Tamid, el Musaf o el Minja. Musaf, las extras. La sa- sexta, ¿verdad que sí? Y eso tiene un horario específico. Quiere decir que cuando la luna nueva, por ejemplo, si esta noche sale la luna nueva, que sale hoy, esta noche, hoy no literalmente, pero estamos hablando si sale cuando baja el sol, se ve. El Sanedrín no se juntaba de noche. Ellos estaban en sesión de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, durante el tiempo de la ofrenda. ¿Ok? Quiere decir que si esta noche sale la luna nueva, por ejemplo, ¿ok? No es que yo puedo decir, luna nueva, comienza la fiesta. No, está la luna nueva, estamos los testigos, hay que esperar hasta el próximo día cuando el Sanedrín está en el altar, al Ishkar me olvidó ahora, la piedra, Cámara de piedra sí, sí, cámara de piedra. Y recuerda que las ofrendas se hacen de noche o de día. de día. Quiere decir que no se puede oficialmente comenzar el nuevo mes, y esta es la sabiduría del por qué Dios comienza el día de noche. El día bíblico es de noche. Ahora entendemos. Entonces, cuando el Sanedrín ve los testigos, da la validez, lo dice entonces, se santifica, se proclama, se pone el animal en el altar, el momento que se ponga el animal en el altar, encienden todos las señales en montañas que habían, fogatas, y eso llegaba a todo el judío en la diáspora. Por ende, tenemos ahora mismo lo que se llama la observancia en la diáspora de 2 días, porque el método de comunicación era muy diferente al de ahora. Ujú. Necesitaba un tiempo para que ellos pudieran estar informados de que oficialmente la fiesta habían comenzado, aunque ellos en sus países veían la luna nueva, pero oficialmente no podían llamarlas santas hasta que fueran santificadas del lugar donde Dios escogió, que es Jerusalén. ¿Tiene sentido hasta el momento la gente que está aquí conmigo, los hermanos en las redes? ¿Ok? Y yo estoy seguro y yo espero que otra persona lo pueda explicar igual. Esa es mi intención. Por eso tengo a Juan y tengo a Daniel acá. Quiero que ellos aprendan a hacer esto de esta misma forma. Daniel, ¿quieres añadir algo, o Juan? sí. De hecho, es bien interesante porque a veces hay un argumento hoy día que a veces la luna se ve en Israel, pero que acá no se puede ver o algo así.
aunque en Israel no la declaran hoy día porque no hay un Sanedrín, pero hay un argumento que puede caer en otro día, pero eso pasaba cuando estaba el templo, por eso estaban los 2 días de celebración, o sea, a veces no lo celebraban el día exacto, sino que lo celebraban el otro día. Sí, para estar seguro, porque hay un tiempo límite, que son 30 días máximo. Ujú. No puede ir más allá de 30 días. Y para eso hay un libro que yo tengo acá, está allí, se llama Rosh Hodesh de Mishneh Torah de Rambam. Y te explica exactamente todo el procedimiento. Por cierto, tengo, allí está el libro de los calendarios, ¿ok? The Comprehensive Hebrew Calendar. Allí está. Y te explica exactamente todo, el molar, te explica todos los elementos de lo que es el calendario. Y yo encuentro tan interesante que muchas personas del movimiento argumentan calendarios no tienen la menor idea del mecanismo cómo trabaja. Impresionante. Por eso hay tanta O confusión. piensan que Gilel utilizó el cálculo porque fue algo que se inventó cuando aún en el templo tenían un cálculo basado, ya ellos sabían cuándo más o menos los testigos iban a empezar a llegar porque entendían la astronomía. Es que todo el mundo sabía cuándo iba a ocurrir, es que tenían que pasar por un procedimiento legal porque está conectado con el altar. Recuerda que en todo esto entra el número 18. Lee el versículo 1 y 2, por favor. En todo esto entra una legalidad de responsabilidad a los hijos de Aarón, que fue puesto por el mismo Dios para nuestra protección, por cierto. ¿Ok? Si lo puedes leer. Entonces el, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estáis delante de la tienda del testimonio. Entonces ellos cargan la culpa del santuario y del tabernáculo. Si usted hace todo correcto en el templo, y ellos no hacen la manipulación correcta, no. Por ejemplo, si el Sanedrín fue, por ejemplo, ha habido un error que ellos proclaman y declaran la luna nueva un día antes. El pueblo no es culpable. Los que llevan ahora la culpa son los que las proclamaron y la declararon. El momento que es ratificado por el altar es oficial. Ahora, lo bueno es que en el tiempo bíblico del templo se podía rectificar el próximo mes. ¿Me sigue? ¿Están conmigo? No, no hablan mucho yo. Ya, y para rectificar tenían que traer una ofrenda al altar también. Exacto, tenía todo ser legal porque es una afrenta acerca de los moed. Recuerda que la palabra moed es como una cita, ¿no? Es un tiempo señalado, tiempo señalado. Cuando Dios establece un tiempo señalado, esto es algo muy importante. Y por eso es que los moed son jukim, son unos decretos. El momento que Dios señala algo, nadie lo puede cambiar. Por eso es que me extraña tanto cuando la gente habla en contra de la circuncisión, habla en contra del Shabbat, habla en contra de las fiestas. No entiende que todo está en una jurisdicción de lo que es el decreto del rey. Hablan en contra de la tierra, hablan en contra del pueblo. Y eso carga una legalidad que no estamos al tanto. ¿Ok? Y eso es lo que queremos hacer. Ahora mismo hemos cubierto bastante en una conversación acerca del contexto del mandamiento, y no hemos cubierto lo que es la metodología. No estamos hablando de la geografía, la topografía, de la legalidad, no estamos hablando del templo todavía, no estamos hablando de nada de esas cosas. Justicia, bondad, convenio, nueva creación. Hay mucho que aprender. Ok, un ejemplo, dame un ejemplo de nueva creación utilizando el motif de Pascua. Un ejemplo. ¿Sí? Si están equivocados, no te voy a apedrear hoy, no te preocupes. La muerte de los egipcios y los israelitas al no morir, nueva creación. ¿Y cuál fue la señal de la supervivencia de ellos y la vindicación de ellos? La sangre de los postes. Ok, perfecto. Y vindicados a través del agua. Cuando pasan por el mar.
Exacto, el más representa qué, Daniel. Por favor, brinca aquí. You gotta be more aggressive on this one. I want you to Ok. be more aggressive on this. La Okay. muerte y el inframundo. Ok, perfecto. Entonces el agua representa la vergüenza, el inframundo y ellos pasan por las aguas. Para subir al templo, ¿qué tienes que hacer simbólicamente? Purificación. Perfecto. Si tú tocas algo muerto y vas a la ciudad de Jerusalén, ¿qué tienes que hacer? No puede entrar hasta que tenga la ceniza de la vaca roja. Perfecto. Quiere decir que no puedes tener conexión con la muerte. Ujú. Entonces, por ende, ¿cuál es el mensaje principal de la fiesta subiendo a reunirte con el rey? La, lo que es una nueva creación por medio del Padre. Exacto, y una vida, la vida, Ujú. De muerte a vida. de muerte a vida. Entonces, ahora hacemos un contraste. Vamos a mirar ahora, de acuerdo a este comentario, ¿ok? Todo un comentario se llama DDD, que es Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Diccionario de deidades y demonios en la Biblia. ¿Ok? Lo recomiendo a todos ustedes, por favor. De vez en cuando hay que invertir en su educación, ¿o yo? Importante. Este es de Brill. Entonces vamos a hablar acerca parte del artículo. El artículo está aquí. Le voy a enseñar lo largo que es el artículo. Aquí está Moon. A ver si lo encuentro ahora. Mot. Un segundo. Moon, lo que es la luna. Vamos a hablar de la luna. El artículo, estoy agarrando parte del artículo, pero este es el artículo. Todo lo que estuvimos ahorita estudiando, un tiempo largo. Aunque este es el artículo de lo que es la luna. ¿Ok? Ahí están todas las. The Caltech Calendar and the Ancient Near East. De Cohen está aquí. The City of the Moon, God, Religion, Tradition. Te da toda la bibliografía de donde sacan la información. Importante que aprendan esto. Ya es tiempo que si van a enseñar, citen sus recursos. Si estudias conmigo y estás enseñando y no citas los recursos, no estás estudiando conmigo. Hay que citar recursos. Hay mucho invención por ahí, inventando cosas sin ningún tipo de validación. Tenemos que requerir a los líderes que nos den sus recursos. ¿Ok? Esto es parte de ese artículo. Vamos a hablar de la luna. Si puedes leer, Juan, por favor. Aunque para los antiguos habitantes de Mesopotamia el crecimiento, la desaparición y la reaparición de la luna en un ciclo interminable personificaban el cambio, se trataba de un cambio contemplado desde los parámetros más amplios de la continuidad. De hecho, de todas las luminarias nocturnas, los cambios de forma y posición de la luna eran los más fáciles de observar y cartografiar. Sus fases, creciente y menguante, podían simbolizar tanto el tiempo finito como la eternidad, la transformación de la luz en oscuridad y de la vida en muerte y viceversa. Ah, ok. Entonces, cuando vemos que el Eterno hace un caso de que Israel tiene que guardar sus fiestas basadas en la nueva luna, nosotros argumentamos, declarando o no declarando, si es en Israel, si es acá. Pero ¿cuántas personas tienen un conocimiento vasto de lo que representaba la luna y el nombre del dios de la luna de los cananeos? Vamos a ver, porque era un dios cananeo y en Egipto era Isis, estaba conectada con Isis. Entonces tenemos argumentos, pero no sabemos nada acerca de lo que se está hablando. Ok, seguimos. Así, el movimiento lunar llegó a representar tanto el ciclo vital natural como el cultural de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Los movimientos periódicos de la luna también funcionaban como factor determinante en la medición del año, el mes y en última instancia todo el calendario cultural. Lo que quiere decir que de acuerdo al contexto cultural antiguo, lo que es la luna tenía una representación de fertilidad, de muerte y de vida. Cuando oscurecía y se iba oscuro por ese tiempo, representaba muerte. Ellos tenían una mitología basada en eso. Cuando salía la luna representaba un motif de resurrección. Por eso es que en Génesis Dios establece que fue Él el que creó el sol y la luna, las lumbreras, con un propósito. ¿Qué dice Génesis? Si vamos a Génesis capítulo 1, Para señalar los tiempos, dice.
y le da un propósito, ¿no? ¿Qué Ujú. versículo es? 14. El 14. Hay lumbreras y la expansión de los cielos para separar el día de la noche y para señales y estaciones. La palabra estaciones es moed. Moed, fiestas, tiempo señalado, fiestas. Quiere decir para la asamblea, fiestas solemnes, reunión, no para adorar el inframundo. Quiere decir, ¿cuántos de ustedes no sabían que cuando Dios establece la luna y el sol, ¿ok? Es para establecer sus espacios sagrados para vida. Es un contraste de lo que se hacía en Mesopotamia, en Egipto y en Ugarit y Canaán. Como que ahora tiene sentido, ¿verdad? Ya. Argumentamos cuando la luna nueva, pero no entendemos el por qué Dios escoge la luna nueva. ¿Y por qué tiene que haber una ofrenda en el templo para que esa luna nueva represente el espacio sagrado de Dios? Quiere decir que el mes fue santificado. No puede haber una conexión con la muerte, no puede haber una conexión con el inframundo. Por eso no había levadura, por eso no había miel, por eso no había leche, por eso no había esas cosas. Ahora entendemos por qué. Porque para el mundo antiguo, la luna nueva, especialmente la primavera, representaba algo que tenía que ver de muerte a vida. Estaba conectado con el inframundo y con Baal. Sigue leyendo, por favor. Los principales periodos y días festivos se fijaban en función de las fases de la luna nueva, cuarto creciente y luna llena. Su importancia era tal que el rey solo podía participar en las fiestas asociadas junto con los sacerdotes y la población en general. La desaparición de la luna también podía significar el disgusto de los dioses, por lo que se ocurría a la práctica de ofrecer plegarias y lamentos a la asamblea divina para apaciguar a los dioses. El dios Luna podía actuar como juez de los destinos durante su desaparición del cielo nocturno y posterior estancia en el inframundo. Pero una vez completada su labor como juez, reaparecía en los cielos acompañado de las plegarias y libaciones de los Anunnaki o dioses del inframundo. Este es el punto principal de por qué Dios establece la luna nueva y lo vincula con el altar y lo vincula con sus fiestas para vida, destruyendo la mitología. Ujú. Destruye la mitología por completo. ¿Algún comentario? No, solamente estaba viendo la palabra en donde dice en Génesis que utiliza años. Esa palabra, inclusive cuando la estudiamos, también habla de lo que es la vida o el tiempo de vida. Exacto. Y en la primavera se consideraba el tiempo de vida. Ujú. Entonces, Yahweh en hebreo y el dios Yahweh de los ugaríticos, de los cananeos, lo que es la luna, cuando la Biblia está haciendo un contraste completamente diferente a lo que el mundo donde el pueblo vivía usaba estas cosas. Quiere decir que ahora estamos celebrando nosotros el ámbito de la vida. A nosotros no nos interesa si la luna se va oscura 2 o 3 días o 2 días, porque sabemos que es un ciclo común, pero la mitología de Ugarítica, esa mitología pensaba otras cosas. Tenía una mitología, estábamos leyendo lo que se llamaba el ciclo de Baal, ¿verdad, Juan? Ujú. Que todo es mitología de cómo fue la creación del mundo, cómo fue que Baal ganó en contra de Yam y en contra de Mot, muerte, como Anat, que era su hija, se convierte en su esposa. Por eso es que Levítico habla de unas leyes de sexo, porque la creación, de acuerdo a los mesopotámicos y también a los ugaríticos, era por fecundad, lo que era fertilidad, sexo. De tal forma que ahora Dios nos dice que Él es Él. Este es Deuteronomio 7. Voy a bendecir. Mira, vamos a leer. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Te voy a leer algo. Lo enseñé el miércoles, pero yo sé que algunos a lo mejor no pudieron estar allá. Deuteronomio capítulo 7. Es algo bien peculiar. Es una renovación de convenio y Dios le está dejando saber claramente a Israel qué es lo que Él va a hacer. Vamos a leer ahora. Van a entrar a la tierra de Canaán porque lo dice las 7 naciones. ¿Ok? Ahora, si puedes leer Juan, del versículo 2 en adelante. Cuando el, No, perdón, te damos un segundo. Voy a buscarlo más directamente porque.
¿Dónde es que está ese verso? Bendeciré tu tierra. Aquí te dice que no adore. No, coge, vamos a leerlo. Vamos a leerlo hasta el versículo 20. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Recuerda que había un sexo ritual entre Baal y Acera. Ella se llama la madre tierra y la lluvia de Baal se consideraba el espermatozoide de él, haciendo un sexo cósmico, la cual la primavera representaba el fruto de ese sexo cósmico. Y ahora entendemos por qué Dios dice, cuenta el Homer y me trae los primeros frutos a mí, no a los dioses paganos. Seguimos leyendo. Ah, ah, Daniel, puedes seguir leyendo, por favor. Sí. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos eh, que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guardará por tanto el mandamiento, guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Pregunto a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre mandamientos, estatutos y decretos? ¿Cuáles de los mandamientos son decretos? ¿Cuáles son estatutos? ¿Y cuáles son mandamientos? ¿Cuál es la legalidad y cuál es su jurisdicción? Si van a enseñar la Torah, tenemos que saber esto. Y te voy a decir algo. El problema que tenemos nosotros en los rangos hoy día es que hay personas que están enseñando que no saben las diferencias. Y por eso se está enseñando en contra de un estatuto y de un decreto, como si fuera una opinión teológica. Cuando entramos y cambiamos un decreto, ya no estamos dando una opinión teológica, estamos cambiando una ley sin una jurisdicción y ninguna autoridad para hacerlo. En Estados Unidos soy ciudadano, pero yo no tengo la autoridad de cambiar una ley. Yo tengo que ir por el proceso que se encuentra en este país de cómo poder presentar un caso. E igual tiene que pasar por el procedimiento legal. De hecho, ni el mismo cuerpo judicial de Israel podía cambiar los decretos, los estatutos. Ellos la interpretaban, pero no pueden cambiarlo. Por cierto, Daniel, es un buen punto. La gente no, a veces los hermanos no entienden que a la corte de Israel, el Sanedrín tenía la autoridad de acuerdo a lo que Dios le dio para interpretarlo. Pero no pueden cambiar, no pueden crear una nueva ley. Eso es algo que yo creía mucho tiempo. No, que eso lo inventaron los rabinos. Yo estaba equivocado. Ellos no pueden inventar algo nuevo. Va en contra de los principios de la Torá. Si ellos hacen hasta una costumbre de Israel, una costumbre que no es mandamiento, tiene que estar conectado, vinculado con algo bíblico. Ujú. Ahora, ellos no tienen que guardarlo porque hay diferentes costumbres basadas en la cultura, pero las costumbres que hacen está alejadamente conectada con un mandamiento o está cerca de un mandamiento para una costumbre. No sé si me siguen. ¿Tiene sentido eso? Sí, por ejemplo, a Hanukkah, cuando los macabeos instituyeron Hanukkah, no pudieron hacer una fiesta nueva porque ya las fiestas estaban establecidas. Tomaron el modelo de lo que era Sukkot
y entonces lo interpretaron a la luz de lo que era la inauguración o la dedicación del altar. Y por cierto, entonces eso es un gran punto y sabemos que eso es verdad porque una, no hay en realidad un ceder Ujú. de Hanukkah. No hay Bueno, un, mesiánico sí hay un montón de bueno, ceder sí, de pero los Hanukkah. judíos no tienen un ceder de Hanukkah, pero hay uno de Pesach, hay uno de Shavuot, hay uno de Yom Teruah, hay uno de Yom Kippur, hay uno de Sukkot. ¿Por qué? Porque esas son las que Dios llamó para hacer. Y cada uno tiene un mensaje profético, histórico y bíblico. Ya. Interesante, ¿verdad? Ujú, ya. Ok. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué versículo estábamos? En El- el Iba al 12. sí, dale al 13. Dale, Daniel. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu grado, de tu ganado y las crías de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Ok, ahí está. A esto encapsula. ¿Cómo se dice? Encapsulando se dice. En cápsula, sí. Está encapsulando lo que es el contraste entre lo que es Baal y Dios. Porque todos ellos pensaban que era Baal, que era el que daba el fruto del vientre, el fruto de la tierra, el cereal, el vino, el aceite, y Ashera. Ese sexo ritual era el que proveía todas estas cosas. Y Dios dice, no, la luna nueva la santifico yo. Él creó la luna con el propósito de tener señales de tiempos específicos de vida, no que es un Dios o que tiene la autoridad sobre la muerte o no, o que sea para adorarla. No, es un vehículo que Él dio, que Dios dio para que nosotros podamos saber en qué tiempos estamos nosotros listos para encontrarnos con el Rey. Esta es la clave de lo que estamos estudiando nosotros. Pregunta, ¿cuántos de ustedes no sabían que la luna estaba vinculada en el tiempo de los cananeos con un dios que se adoraba? Habían rituales y hasta habían rituales que tienen que ver con la luna, nueva luna y la luna llena. Y todo tenía que ver con fertilidad. Ahora tenemos un poco más claro el por qué Dios santifica la luna nueva. Entonces, en vez de discutir y argumentar cuándo es, cómo se hace, quién lo hace y dónde se hace, la cual hoy no se puede santificar la luna nueva oficialmente. ¿Por qué? Una, no hay Sanedrín. Dos, no hay templo. Tres, no hay sumo sacerdote. Cuatro, no hay sacerdotes y no está el altar. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad en Deuteronomio 17 a los jueces de Israel para separar lo santo y lo profano y para proclamar las santas convocaciones. Ezequiel 44, versículo 23-24. Y como no hay un altar, no se puede llevar a cabo la ofrenda que requiere la santificación de la luna nueva. Usted puede ver la luna nueva, pero usted no puede comenzar un calendario de acuerdo a sus calculaciones. Eso sería mal, eso es pecado en contra de Dios porque Él estableció estas cosas como señales para sus tiempos señalados. Quiere decir que ahora usted está cambiando los tiempos señalados de Dios. Ujú. Solamente todo en el versículo 1, porque estamos todavía enfocados aquí. Mire, te voy a llevar. Lo que venimos hablando ahora mismo es basado en este verso. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Entonces pregunta, ¿por qué el primer mes del año? El día 10 de este mes cada uno tomará, te está dando instrucciones. ¿Ok? El día 14, el mismo día del mes, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Quiere decir que el templo tiene que hacer exactamente esto. Ahora tienen que identificar qué es anochecer.
Por eso es que en el templo era un tiempo determinado. No se podía comenzar hasta cierta hora y tenía que terminar a cierta hora. ¿Ok? Hay un Y, orden perfecto si entendemos la Biblia de un punto de vista legal. Sí, Juan. y todos comían el cordero a la misma hora, porque aunque había tres grupos, nadie podía salir del templo hasta que terminaba el tercer grupo, No, y lo interesante era que tenían hornos kosher a través de toda la ciudad. porque era una gran cantidad de corderos, imagínense. Exacto. Y por cierto, los que preparaban esos hornos eran los levitas. Y es Tiene- interesante, te digo. Por cierto, en el templo, en la tierra de Israel, en la ciudad, no se era permitido cobrar renta a las personas que venían. ¿Por Ahora qué? la pregunta Por- es, si esos hornos se asaba el cordero, ¿qué se hacía después de Pesach? No se podían usar para algo común porque estaban santificados. Buena pregunta, yo estoy asumiendo, ahora no te puedo dar una respuesta. Buena pregunta, tenemos que investigarla. Mi opinión es que hubiera sido de barro y la hubieran podido romper y construir de nuevo. Pero tendría que buscar, porque no recuerdo ahora mismo. Déjame Entonces, mirar. Sigue eso, hablando, eso, sigue hablando, sigue hablando. eso quiere decir que había tremenda preparación antes de Pesach, porque tenían que estar las tumbas cubiertas con cal, blanqueadas, tenían que estar los hornos levantados para toda la gran cantidad de corderos. ¿Tú te imaginas, Daniel, lo que es 256,000 corderos cocinándose en una tarde o en una noche? Claro, era un montón, tenía que haber una gran logística. Inclusive habían personas que venían antes porque necesitaban purificarse, habían tenido Claro. contacto con muertos o algo así. Entonces había una cantidad de gente que venía antes de la festividad, inclusive por esas cuestiones. Imagínate caminar por esas calles con ese olor a carne cocinándose. Uf, espectacular. Estoy mirando este recurso que se llama The Temple Institute Carta, Tempo Hagadá. Tengo este libro hace tiempo y te explica muchas cositas aquí. Es el único que pude recordar ahora mismo. Así que a ver si encuentro algo acá. Sigan hablando De ahí. hecho, es interesante como todo lo que el antiguo, los mesopotámicos, los egipcios pensaban, Dios, porque no obviamente ellos vivían en esa cultura y obviamente había, por ejemplo, la luna, siempre había una luna nueva, pero Dios coge lo que se utilizaba para el inframundo y cosas así, Dios lo quita del ámbito común y lo establece en lo que es un ámbito de santidad y especialmente lo pone bajo lo que son los Kohanim, los sacerdotes. Porque ahora ellos van a direccionar al pueblo a cómo hacerlo de una forma correcta y que nadie afuera vea, por ejemplo, que están adorando al inframundo o cosas así. Ujú. Y lo interesante es que nosotros no vemos la conexión de la luna, pero Ur de los Caldeos y después ellos adoraban a la luna. De hecho, Labán adoraba a la luna. Sí, porque todos ellos tenían las mismas creencias, más o menos, las mismas formas de pensar, solamente los nombres de los dioses obviamente cambiaban, pero todo era culto al inframundo y cómo ellos podían sobrevivir, por decirlo de esa forma, mantenerse en vida y la vida después de la muerte. Bien interesante el contraste, ¿verdad? Cuando entendemos el aspecto cultural, la forma de ver la Give Biblia me one cambia. second, Joe. Ok, llamé a mi maestro. Y yo, pues quería validar lo que está diciendo. I'm telling them in Spanish what you're doing. Y me dio la razón por la cual tenían que romper los hornos. Yo me imaginé, pero se me había olvidado esta. Joe, hold on. Tell them how come they have to destroy them, and I'll translate for you. Yeah, they destroy them because of the leaven, so that there won't be any leaven in them the following year. ¿Ves? Tenían que destruirlo después que hacen a la Pascua, porque si lo usan durante el año puede tener levadura, entonces no puede tener levadura. ¿Ves qué fácil es buscar la información? Hey Joe, thank you so much. Sigan hablando, voy a terminar aquí. Ya invalidaba el mandamiento porque acabamos de ver el mandamiento que dice no se permitía levadura. Tiene razón. Sí, porque todo el año, como los hornos estaban ahí, pues se podían
contener levadura para el próximo año y no podía. Interesante. A mí se me había olvidado eso. Yo sabía que lo destruían, ¿no? Pero yo digo, ¿pero por qué lo van a destruir? Y es verdad, porque si es un horno, pueden poner pan, pueden poner otras cosas para hacer algo. Y es lógico, ¿no? Porque si es un horno comunal, así como tú vas al parque, que tienen to do the grilling, you know what I mean? ¿Cómo Ujú. se dice? Los asados. Sí, En Estados Unidos hay parques donde tienen como un tipo de, para hacer asados y eso. cazador. Ajá. Entonces, pues, es lo mismo. Uno va a hacer un asado y tiene que limpiarlo bien porque no sabe si pusieron cerdo o no. Pues es lógico que en Sí. la tierra de Israel, si tienen algunos hornos, pues que los rompan, ya si tuvo un propósito, los rompen porque a través del año pueden poner a hacer pan allá. O sea que todos los años tenían ellos que preparar los hornos. Exacto, por eso tomaba un mes antes de Pesaj la preparación. ¿Sabes cuántos hornos tenía que preparar en la ciudad? Para casi 2 millones de personas. Un montón. Qué bueno. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Me puse a especular o busqué el recurso que sabe la información? Buscó el recurso. No tengo que saberlo todo, queremos aprender. Esa es la idea de lo que yo, mira, la razón por qué quiero hacer este tipo de live en Facebook es para que usted, la audiencia, sepa el procedimiento que nosotros pasamos estudiando. Los De hecho, recursos, el libro, las cosas que nosotros hacemos. eran hornos especiales. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ese es el libro que tengo aquí. Espérate. Sí. Colorful Ceremonies. Ya, Colorful Ceremonies. Yeah, Colorful Ceremonies, que lo tengo. Dame un segundo. Con el palo de granada. Sí. El palo de granada. Yo aprendí algo acerca de eso y se me olvidó, no recuerdo ahora mismo. Pero es bien interesante cuando lo lees. Roasted tiene un significado eso también. Clay Ovens. ¿Qué página 107? 107. Después me Granada, el árbol. Sí. Aquí este estudio, yo estudié este libro con Nereida. Nos estamos riendo un tiempo. La hermana Nereida. Ah, estudiándolo es un gran recurso de tener. De hecho, hasta la forma, porque cuando ve la forma, todo lo que eran los líquidos y la sangre caían hacia abajo. No Dice se con la quedaban cabeza en el para abajo. normal. ¿El qué? Que dice que tenía que ser con la cabeza para abajo, inclusive. O Sí, sea, Sí. ajá, muy sí. específica de cómo. Por cierto, recuerda, el Mesías murió en un madero y el cordero era colgado en un madero. Ya, ya, ahí lo estamos viendo en Qué en la interesante. imagen. Ahí está colgado el cordeíto. Tú sabes dónde todavía tú puedes ver esto en Samaria. Tiene un lugar específico donde la comunidad lo hace. Yo imagino que el mes de Nisan era bien atareado en Jerusalén, porque Bastante. inclusive el medio ciclo se recogía para ese tiempo. Ajá. O sea que, 30 días antes, empezando a dar ajá, empezando a dar. Pero muchas personas terminaban llevándolo ya para para, pesar. Ujú. para mesa. Entonces, pues me imagino que había mucho flujo de gente en ese tiempo en Jerusalén. Interesante. Ah, mira lo que dice aquí. Lina. Hay algo que se llamaba Lina, ¿ok? Ah, ah, tenían que presentarse a Jerusalén. En todas las fiestas, el mandamiento Lina se tenía que quedar en la ciudad alrededor en el templo. Joseph Good hizo unos descubrimientos de que la pared también facilitaba con cuartos. Era como un hotel. Se llama Il Mikdash, la ciudad del templo. ¿Ok? Entonces dice, como la ciudad pertenecía a todas las tribus, nadie se le cobraba la renta. Pero lo que la persona hacía, por ejemplo, si yo me quedo en tu casa, mientras las fiestas, cuando llevaba una ofrenda y me daban la piel de cierta ofrenda, pues yo se la daba a la persona a la cual me dejaba quedar. Es una forma recíproca. La reciprocidad era bastante importante. Y Bueno, así.
Bueno, pero ahorita usted dice la piel se la daban a esa persona y, no, y nos quedamos pensando, ok, la piel, pero si regresamos al tiempo, nos damos cuenta de que la piel servía para los pergaminos, la piel era bien valiosa, o sea que no era cualquier cosa, una Sí, piel valía mucho. valía bastante. Era un gran regalo, por cierto. Pero había reciprocidad. Ujú. Hoy día no hay reciprocidad. Nope. No lo hay. Pero Y- anyway. Durante Pesa, ¿Cómo? durante Pesa habían unas cosas que también se dejaban, los peregrinos que subían a Jerusalén se dejaban en los lugares donde se hospedaban, para los que proveían para ellos. Exacto. Así que sabemos que tenemos mucho que aprender. Daniel y Juan, gracias por estar conmigo hoy. A la audiencia que está conmigo, que fue a corto plazo, entraron bastante. Y la idea de esto es que, mira, mi meta es esta. Uno, que tú veas como el proceso que yo paso estudiando con mis amigos y estudiantes y en mis hermanos. Y cuando estoy haciendo, y Augusto, no sé si él estaba por ahí, pero eventualmente voy a estar haciendo más videos con él, con Daniel, con Juan, porque es importante que nos vean interactuando. Juan me ve y Daniel me ve con mi maestro Joseph Good y también me ha visto con Juan, con Chavalas, con Mark Chavalas. Y la idea es que poder desarrollar un tipo de costumbre de tener responsabilidad entre nosotros. Que si él, algo que yo sé de Juan y Daniel, que si yo enseño algo mal, ellos me van a ayudar a corregirlo. Esa es la idea. Con respeto siempre, porque siempre he tenido mucho respeto. Pero la idea es que podamos trabajar juntos y que usted, la audiencia, nos vea en un ámbito de hermandad. Ya saben que yo no estudio solo. Yo no estoy estudiando solo, inventando algo nuevo. Hay una responsabilidad. Y cuando no sabemos algo, lo buscamos. Y si no lo sabemos, lo decimos. Y si lo enseñamos mal, lo vamos a rectificar. Amén. Shabbat Shalom a todos ustedes. Que el Eterno me lo bendiga. Esto es una introducción ahora a los mandamientos. Vamos a tener un gran año aprendiendo. Va a ser muy retante, va a ser muy instructivo, va a ser edificante para los que quieren obedecer y va a ser retante para los que quieren inventar. No nos podemos preocupar por todos. Tenemos que ser siervos fieles a Dios, explicar el mandamiento lo mejor que podamos, entender que no todo el mundo está en el nivel donde con todos queremos estar, sino que estamos un paso poco a poco acercándonos más al contexto, a la estructura bíblica y a la obediencia que Dios requiere de nosotros. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde a todos. Shalom.